Hoy va a ser un día muy intenso por dos cuestiones. Por una, la enésima vez que el ministro de Economía, Luis Caputo, anuncia que están por llegar a un acuerdo con el FMI, con una enésima versión de cómo es ese acuerdo con el FMI. Y obviamente en un momento donde el cual el gobierno pierde todos los días decenas de millones de dólares para sostener una ficción, unos dólares ficcionales para llegar a las elecciones con esos dólares baratitos. Y por el otro lado, algo que sucedió hace unos minutos nomás, que es que finalmente Cristina presentó el último recurso que le queda ante la Corte Suprema para ver si la Corte la mete en cana o anula todo el fiasco y todo el mamarracho que es la condena que tiene por la causa vialidad. A partir de hoy, la Corte Suprema puede decidir si Cristina va presa o no va presa. A partir de hoy. Y eso cambia, obviamente, muchos escenarios y vuelve a traernos el recuerdo de cómo hacen las élites económicas, una parte de las élites económicas, para influir en el destino del país. En vez de presentarse elecciones, en vez de decir lo que quieren hacer. En otras épocas daban golpes de Estado y en los últimos tiempos, en las últimas 2 décadas, en vez de utilizar, de ir a tocar la puerta de los cuarteles, van y tocan la puerta de los juzgados. Y arman causas judiciales, empujadas por los medios que esas mismas empresas financian, empujadas por los servicios de inteligencia, contra los dirigentes políticos que a ellos les molestan. Les molestan incluso a pesar de que ganan mucha plata con esos dirigentes políticos. El gran empresariado ganó más plata durante el kirchnerismo que después. Pero aún así, hay algo que les molesta. Entonces decidieron perseguir a todo aquel que sea kirchnerista y puntualmente a Cristina. Y le armaron una causa tras de otra, todas falsas, la enorme mayoría cerradas por inexistencia de delito, después de años y años y años, hasta que finalmente en una encontraron la veta para condenarla sin ninguna prueba, que fue la causa vialidad. En la causa vialidad, Cristina fue condenada por firmar un decreto, algo público, por estar involucrada en otras 2 causas que las cuales ya había sido sobreseída, y por unos chats que metieron por la ventana en los cuales no aparecía. Esos fueron los 3 fundamentos para una condena que a partir de hoy la Corte Suprema puede revisar y meterla en cana. Y obviamente si la mete en cana, cambia el escenario electoral, cambia el escenario político, cambia el escenario democrático también. Muy difícil hablar de democracia cuando a una de las principales figuras políticas del país, presidenta del principal partido opositor, 2 veces presidenta, 1 vez vicepresidenta, diputada, senadora y largos etcétera, hay 3 tipos que la pueden meter en cana porque se les canta. Digo 3 porque está en discusión también si un 4, que es el que Milei puso por la ventana también, puede votar. Pero por lo pronto 3, 2 que Macri puso por la ventana, Rosati y Rosenkrantz, y 1 que armó toda la persecución, que es Lorenzetti, pueden decidir a partir de hoy si la meten en cana o no. Algunos de ustedes me dirán, pero recién llega la causa, la Corte tiene un orden. No, la Corte decide lo que quiere cuando quiere. No recibe por orden de llegada. Si fuera así, yo hubiera resuelto un montón de causas que hace añares están durmiendo en los cajones de los despachos de la Corte Suprema. La Corte puede este jueves, si se le canta, resolver si Cristina va en cana o no, o el otro jueves, o cuando quiera. Entonces estamos en un día de, como se dice en ciencia política, de game changing. ¿Sí? Cambió el juego a partir de hoy. Cambió el juego. Ya lo sabíamos. Pero hasta que pasa, bueno, hoy pasó. Hoy pasó. Hoy Cristina está en manos de la Corte Suprema si va en cana o no va en cana. Y va a depender, no de lo que dice el expediente, porque si fuera por eso no tendría que haber llegado nunca a esta instancia, sino que va a depender de los vaivenes económicos, de las negociaciones con el FMI, y sobre todo, si esos vaivenes económicos y esas negociaciones con el FMI ponen en riesgo el triunfo electoral del gobierno. La suerte de Cristina lamentablemente va a depender de eso. No de una cuestión judicial, no de lo que dicen las leyes. Y eso nos coloca una vez más en un país de mafiosos. En mafiosos. Nosotros queremos un país con Estado de Derecho,
donde todo el mundo tenga derecho a un juicio justo. Cristina no tuvo derecho a un juicio justo. Videla tuvo derecho a un juicio justo. Cristina no. Mirá qué curioso. Bueno, voy a volver al final del editorial sobre todo esto, pero hay que repasar hoy, obviamente, lo que sucedió a partir del viernes con todas las negociaciones con el FMI. Y digo el viernes porque ustedes recordarán que Caputo, primero Milei dijo que tenían todo cerrado el acuerdo con el FMI, después Caputo dijo que ya estaba el programa y el monto, después Caputo dijo que no estaba ni el programa ni el monto, y finalmente la semana pasada Caputo tuvo que salir a decir, le pedí por favor al FMI que me dejara decir el monto, y dijo, son 20.000 millones de dólares. Bueno, como después el FMI dijo, ojo que todavía no decidimos nada, empezó la guerra de tweets. Primero arrancó Caputo, el ministro de Economía, copiando este tuit de la vocera del FMI, Julie Kozak, que dice, podemos confirmar que el director gerente se comunicó con el ministro Caputo para discutir los próximos pasos de la preparación de un nuevo programa del SAF de 4 años y que las autoridades argentinas solicitaron un paquete de financiamiento total de 20.000 millones de dólares. Cualquier paquete acordado y su escalonamiento están sujetos a la aprobación del directorio del FMI. Como ya hemos mencionado, el progreso del nuevo programa está muy avanzado y la colaboración continúa en todos los niveles para finalizar un acuerdo que ayude a la Argentina a considerar su ya exitoso programa económico. Acá hay dos datos importantes en esta comunicación del FMI. Primero, que el número es lo que pidió Caputo. En ningún momento dice el FMI se lo vaya a dar. Y segundo, la palabra escalonamiento, que es que esa plata va a llegar escalonada, va a llegar en cuotas, cosa que Caputo no dijo la semana pasada y que Milei tampoco dijo, y ahora vamos a repasar. Está el tuit oficial, por si no le creen a Caputo, porque podrían no creerle, los dos tuits oficiales de Julie Kozak, que se los muestro simplemente para que los vean. Acá está la primera parte de lo que cita Caputo y está la segunda parte de lo que cita Caputo. Y de hecho el propio Milei, también porque Cristina la semana pasada tuiteó sobre todo esto, y Milei le puso también, ay Cristina, parece que te cuesta entender, saca del medio de nuevo Siau, y citó este comunicado de Julie Kozak, que es la portavoz del FMI. Bueno, tiene un problemón el gobierno porque en ese comunicado del FMI no dice que le van a dar 20.000 millones de dólares, dice que Caputo les pidió 20.000 millones de dólares. Y ahora voy a mostrarles, con los archivos, de que todas las cuentas y las matemáticas que hizo Caputo, la verdad que no tienen mucho que ver con la realidad. En el medio de todo esto llegó otro dato particular, que no me parece menor en este contexto, y es un tuit de Federico Sturzenegger, que le agradece a la número 1 del FMI, Kristalina Georgieva, porque lo invitó a formar parte de un consejo asesor. Dice, gracias Kristalina Georgieva por la invitación a participar de este consejo asesor con tan distinguidos colegas. Mucho para aprender, pero también un lugar excepcional para compartir e impulsar las ideas de la libertad que defiende nuestro presidente Javier Milei. Y cita a Sturzenegger un tuit de Kristalina Georgieva, donde efectivamente, en medio de todo este quilombo, lo convoca a Sturzenegger a formar parte de un consejo asesor sobre emprendimiento y crecimiento, así se llama, en el FMI. Obviamente empiezan las especulaciones de si esto, de esta convocatoria a Sturzenegger, es un apoyo a las negociaciones del gobierno, si es una señal de que Sturzenegger puede llegar a reemplazar a Caputo como ministro de Economía, o si no significa nada. A mí me cuesta creer esta última opción de que no signifique nada. Pero efectivamente, en medio de todo este quilombo, a Sturzenegger, que tiene diferencias con Caputo en cuanto a la política monetaria, Kristalina Georgieva lo pone en un consejo asesor del FMI. No me parece un dato menor. Ahora, en medio de todo esto, ¿cómo están las reservas? Porque el gran problema es que el gobierno fue al FMI porque está perdiendo sistemáticamente reservas. Y citamos, como siempre, la información de Christian Buteler, que el viernes, fue la última vez que lo puso, dijo, las reservas terminaron en 25.775 millones de dólares. ¿Se acuerdan? Estaban en 27 hace una semana y monedas. Ahora ya están en 25. En el día bajaron 447, en el mes cayeron 2.220 millones, en el año disminuyeron 3.832 millones de dólares. Hoy, por el viernes, el Banco Central vendió 192 millones. O sea, que en lo que va del año ya se le fueron casi 4.000 millones de dólares. Casi 4.000 millones de dólares se le fueron a Caputo y a Milei del Banco Central. ¿De dónde lo sacan? ¿De dónde lo sacan? Porque las reservas son negativas. Bueno,
Escuchen la explicación que dio Carlos Melconian el fin de semana en TN. Continuar. El acuerdo con el fondo se tiene que medir a partir de tres cosas, de dos cosas. Una de más mediano plazo que permita financiar la deuda argentina, como se hace con el fondo, con el resto de los acreedores. Y una de corto plazo es que el Banco Central no solo deje de vender dólares que no son de él, hay una asombrosa tranquilidad en la Argentina desde el año 22, donde resulta que ahora se usan reservas que no son del Banco Central, que son encaje de depósito de la gente y todos seguimos caminando normalmente. Sí, no debemos caminar sí, normalmente. pero te quiero decir, en otro momento eso hubiera generado más chispazo. Hoy no. Hoy yo vengo acá, te digo, las reservas son 5.000 negativas. Y lo dice hasta el vicepresidente del Banco Central. Y nadie dice, ¿cómo? Bueno. Y empezar a comprar dólares. O sea, el régimen... Bueno, lo que dice Melconian es que el gobierno se está patinando los encajes en dólares tuyos, ¿sí? Los tuyos, los que están en los bancos, para eso. Eso es lo que dice Melconian. En este contexto es que Caputo, ayer a la noche, publicó una conversación grabada con Majul. Y utilizo bien las palabras. No, ayer Caputo no le dio una entrevista a Luis Majul. Caputo hizo una pieza de comunicación institucional, sentó a Luis Majul como partener de esa pieza de comunicación institucional, la grabaron, por si decía alguna palabrita de más. No sabemos si está editada, porque la verdad que en las idas y vueltas de cámara no nos permiten saber si eso fue recortado y retocado. La emitieron en dos partes, así que por lo pronto una edición hubo, porque en algún momento se cortó. Y la pasaron un domingo a la noche, esperando que hoy eso calme toda la situación. Bueno, no la va a calmar porque no solo no dijo algo nuevo, sino que empeoró lo que había dicho en las emisiones anteriores. Un paréntesis, si ustedes vieron, yo ayer como sabía que esto se venía, yo no suelo prender la televisión, pero prendí la televisión para ver a Majul. Majul dijo infinidad de veces, yo de economía no sé nada. Se quedó en evidencia que no sabe nada, pero lo usa como excusa para no preguntar. O sea, Luis, no hay justificación para no preguntar si no sabes. Tenés dos opciones. O vas con alguien que sabe de economía y que pregunte, o te informás sobre economía y preguntás, o haces lo que hiciste, que es ser un comunicador institucional del gobierno. Les pido por favor que dejemos de llamar a eso periodismo. El periodista pregunta, repregunta y sobre todo insiste en los lugares donde el entrevistado está siendo contradictorio o miente. Lo de Majul no es periodismo. Es otra cosa lo que hicieron ayer y él en esa cuestión de yo no sé de economía intenta tapar que abandonó el periodismo hace rato y se dedica a ser parte de la comunicación institucional de un gobierno mentiroso. Dicho esto, vamos a empezar a escuchar algunos fragmentos del ministro de Economía, Luis Caputo, porque recién mostraba, casi 4.000 millones de dólares se le fueron al gobierno en 3 meses. Bueno, ¿en qué dice que se le van, Caputo? Mirá. El Banco Central gastó 1.700 millones de dólares, entiendo que para tratar de contenerlo. ¿Por qué? Una diferencia importante ahí. No gastó 1.700 millones conteniendo al dólar. Eso es lo que se gasta entre la diferencia de lo que se llama el mercado único y libre de cambios. O sea, está obligado el Banco Central. Si hay más exportaciones que importaciones, el Banco Central compra, como compramos 25.000 millones de dólares en los últimos 14 meses. En los últimos 10 días, no es que estamos interviniendo, es que hay más y digamos importaciones que exportaciones. Sabíamos perfecto que iba a pasar. Claro, hay más importaciones porque el dólar está barato, Luis. A los dos Luises. A Luis Majul si preguntara y a Luis Caputo si dijera la verdad. Y hay menos exportaciones porque el dólar justamente está barato y están esperando un dólar más caro. Y lo que está sucediendo además, porque lo muestran todos los días los que intervienen en el mercado, es que el Banco Central espera e interviene al final de la rueda. Y como todos lo saben, todos juegan a eso. Entonces sí la está usando para intervenir en los dólares financieros para tenerlos planchados. Ahora, insisten que el problema es la incertidumbre que generan otros
en la gente, pero después termina hablando de los exportadores y los importadores. Miren esta otra parte de Caputo. La ley Guzmán es la que le impone al gobierno pasar por el Congreso, Claro, antes de firmar cualquier acuerdo con el Fondo claro. Monetario. Entonces se genera un periodo de incertidumbre entre en este caso el DNU y la aprobación del fondo, donde nosotros como funcionarios no podemos decir nada. Y entonces la oposición, algunos colegas tuyos y demás aprovechan para generar incertidumbre en la gente en un tema sensible. Entonces, ¿qué termina pasando en la práctica? Y bueno, ante la duda, por ahí unos importadores aceleran importaciones, los exportadores retienen y no liquidan. No sé si notaron el detalle que la gente son los exportadores y los importadores, no somos vos y yo. Él dice que el problema somos nosotros que generamos incertidumbre en la gente, pero después eso deriva en que los exportadores y los importadores hacen negocios de acuerdo a lo que vale el dólar. O sea que la gente para Caputo son los exportadores y los importadores. Digo para que quede claro a quién le habla. Después insistió en que no pasa nada, que están perdiendo reservas, recién les mostré, 3.800 y pico, casi 4.000 millones de dólares en lo que va del año. Dice Caputo que no pasa nada, mirá. Eso provoca que el Banco Central tenga que comprar dólares, pero no es y que bajen las reservas. Claro, pero no es un problema, porque el importador que adelanta esa importación, mañana no lo va a tener que volver a importar. O sea, y el exportador que retuvo va a tener que liquidar. Entonces, las reservas que estás perdiendo ahora, cuando hagamos el acuerdo con el fondo, se van a recuperar en los siguientes días. O sea que no es una preocupación. Y sigue las matemáticas, porque ahora vamos a ir a los números, pero asumiendo que hacen el acuerdo con el fondo, lo que el propio expert reconoció es que si el fondo da 20.000 millones de dólares, hay 14 que ya están comprometidos para repagarle al fondo. Por ende te quedan 6. Y si en el año perdiste ya 4, ¿cuándo se va a recuperar? ¿Y de qué te van a servir aún si te mandan los 6 juntos? Que es lo que vamos a ver ahora con el tema de los desembolsos. Ahora, Caputo, vamos directamente a la parte del monto, al audio 16. Caputo ayer volvió a decir que el monto que ellos le pidieron son 20.000 millones de dólares, pero a diferencia de lo que dijo la semana pasada, que dijo que iba a venir todo junto, y que entonces sumando las reservas que hay ahora, que ya son de 25.000 y pico, más los 20.000, más un puchito que le iban a pedir a otras entidades, le iba a dar 50.000 millones de dólares que iba a tener. Bueno, ayer ya se desmintió. No va a venir todo junto, va a venir en tramos. Mirá. Ya sabemos que Argentina pidió 20.000 millones de dólares y que el directorio del fondo lo tiene que aceptar todavía, aunque desde el punto de vista de la dirección política del fondo, entre comillas, dijeron que eso estaría bien y están de acuerdo, ¿sí? Esperemos que sí. Okay. Sí, eso lo decide el board, sí. O sea, nos llevó tiempo convencerlos, corrimos muchos modelos nuestros, de ellos y demás, y eso fue lo que terminamos proponiéndoles, pero es lo que tiene que ir a aprobación del board. ¿Y usted y el gobierno y usted siguen hablando de 20.000 millones de dólares? Sí, eso es el total del paquete. ¿Sí? Ahora después está cómo se desembolsan esos 20.000 millones, que es parte de la negociación que estamos terminando ahora. Después está cómo se desembolsan. Así que vamos desasnando las matemáticas de Caputo. Él pidió 20.000, todavía esos 20.000 no es concreto que sean, pero además no van a venir todos juntos. A diferencia de lo que dijo. Bueno, el fin de semana, otra de las voces fue la de Alejandro Werner, que es el exdirector del FMI para el hemisferio occidental a partir del 2013. Estuvo varios años ahí, por ende conoce bastante cómo encara el FMI este tipo de procesos. ¿Qué dijo? No es un monto tremendamente elevado, pero también si se le suma lo que se está hablando, que Argentina puede conseguir de desembolsos del Banco Mundial, del BID y de la CAF, digamos, ellos están mencionando 5.000 millones de dólares, entonces estamos hablando de 10.000 millones de dólares para los próximos 12 meses, que son 12 meses muy importantes, porque el otro elemento que no se ha comunicado en todos estos anuncios es qué va a pasar con la política cambiaria. Lo más probable es que la política cambiaria tenga cambios, pero no cambios trascendentales. O sea, que se habla de una banda, esa banda tal vez tenga un crawl
un poquito mayor al 1, tal vez se quede el crawl del 1 con una banda, tal vez la banda se va ensanchando. Entonces lo que tenemos, pensemos que se pone una banda de 4%, más o menos 4%, y sigue el crawl del 1, pero esa banda se va ensanchando de 4 a 6. Entonces tú puedes pensar que esto le da un espacio al tipo de cambio de depreciarse 6% más de lo que se hubiese depreciado si solo se deja el crawl de 1, sin banda. Ahora, 6% no arregla el problema de atraso cambiario de Argentina. Bueno, en resumen, lo que le dice un tipo que estuvo en el FMI es no te va a alcanzar con la guita. Pero vamos a seguir con las matemáticas. La semana pasada, Milei y Caputo dijeron que iban a tener 50.000 millones de dólares en el Banco Central. Vamos a repasarlo. Primero a Caputo, cuando decía cuando que uno con ve las reservas brutas hoy y le suma lo que viene, el número, digamos que las reservas brutas van a subir al entorno a los 50.000 millones de dólares. En el final de la charla voy a ejemplificar, voy a, digamos, hacer un poco las matemáticas para ustedes, para que se entienda qué implica esto en el activo del Banco Central vis a vis lo que hoy tiene en el pasivo el Banco Central. No sé si notaron la risa del propio Caputo cuando dice, al final de la charla les voy a hacer las matemáticas de todo esto. Nunca hizo las matemáticas porque no da. Pero de verdad que tenían este discurso porque el propio Milei, también en la conversación que tuvo con Luis Majul y Horacio Kavak, uno de sus asiduos visitantes en la Quinta de Olivos para ver ópera, les dijo también la cifra de 50.000. Mirá. El tema del anuncio que acaba de formular el ministro Caputo, en el sentido de que de que el Fondo Monetario Internacional, si no interpreté mal, les va a prestar a la Argentina 20.000 millones de dólares de libre disponibilidad. A ver, lo que manifestó hoy el ministro de Economía, Luis Caputo, es que la operación, digamos, en la que estamos trabajando es una operación por 20.000 millones de dólares, que sumado a lo que estaría aportando el Banco Mundial, el BID y CAF, permitiría llevar las reservas internacionales brutas a 50.000 millones de dólares. Es decir, el balance del Banco Central, que hoy cuenta con reservas internacionales brutas de 26.000 millones de dólares, pasaría a contar por lo menos con 50.000 millones de dólares. Ese es el primer punto principal. Bueno, vamos a hacer cuentas. Ya no son 26.000, como le dijo el viernes a Majul, ya son 25.700. A esas 25.700 dicen que le suman 20.000. Eso te daría 45.700 y dicen que le suman 5.000 más que le da el Banco Mundial y el BID. Ahora, como ya hemos visto y repetido, y lo dijo el FMI y lo reconoció Caputo, la plata va a venir en cuotas si es que viene. Pero asumamos que viene. La plata va a venir en cuotas. Por ende, si ni hoy te daba 50.000, si te la ponen toda junta no da 50.000. Pero además no va a venir toda junta, va a venir en cuotas. Por ende, nunca va a dar 50.000 millones de dólares que estén en el Banco Central. Nunca, nunca, nunca. Ojalá, pero nunca. ¿Cómo inventan eso? Y vuelvo al inicio cuando Majul dijo, yo no sé nada de economía. No tenés que saber de economía, es cuarto grado esto, son cuentas. Si tenés 25 y te van dando 20 de apartecitas, nunca llegás a 50. No hay forma, no llegás. Y no le pregunto sobre eso. No les preguntan sobre eso. ¿De qué forma mágica piensan llegar a eso? De ninguna. Lo que sí le preguntaron, porque es el tema clave, es el primer desembolso. Todo el sistema financiero está mirando cuánto va a ser de esos supuestos 20.000 el primer desembolso. Bueno, hubo un informe que circuló mucho en el fin de semana de la consultora 1816, que es una consultora del mundo financiero, que dice, textual, de los 311 programas aprobados por el FMI desde el 2000, en el 59% de los casos el primer desembolso no llegó al 20% del monto total del programa. Y en el 92% de los casos no llegó al 50% del total. O sea, en general el FMI en el primer desembolso no llega al 20%. El 20% de 20.000 sería 4.000, pero no llega a eso. Si el gobierno en 3 meses se fumó 4.000
y el primer desembolso es de 4.000, como mucho duran 3 meses. Si es que no se acelera la salida del carry trade y duran 3 semanas o menos. Bueno, ¿cómo explica Caputo? Vamos a volver a él ayer en la conversación con Majul. ¿Cómo explica Caputo que ellos le están pidiendo al FMI que viole una vez más todas sus prácticas y a diferencia de los 311 programas que hizo desde el 2000 para acá, les dé a ellos una primera cuota mucho más alta? La primera cuota del desembolso para nosotros es importante porque el Banco Central está muy descapitalizado. Y además, por una razón lo pedimos. Es cierto cuando se dice que no hay precedente en que el fondo haga un desembolso inicial muy alto. Del 80%. No, ni por uno. O sea, en general hacen del 20, 30, en alguna excepción 40. Nosotros hemos pedido más, ¿por qué razón? Porque en un acuerdo del fondo tradicional, lo que el fondo hace es ir haciendo esos desembolsos parciales a cambio del cumplimiento de metas fiscales y monetarias. Cosa que en el caso nuestro ya lo hicimos. Bueno, es tan burro Majul que hasta Caputo lo frena. Imagínense. Pero esta es la explicación. Dice, nosotros le pedimos más. No hay ningún precedente, pero porque nosotros ya hicimos todo lo que quiere el FMI. Mirá, y lo insistió varias veces. Pone otro pedazo. Entonces, a ustedes les están diciendo, nosotros ya adelantamos cosas que ustedes nos van a pedir. Nosotros ya hicimos todo. Entonces, así que, por favor, nos adelantan un desembolso. Claro, entonces lo que nosotros decimos es, está bien, puede no haber precedente de esto, pero no hay precedente tampoco del fondo firmando un acuerdo con un país que ya ha hecho todos los ajustes y más de los que tradicionalmente el fondo pide. Entonces, la lógica sería, cuando terminan esos ajustes, ¿ustedes cuánto desembolsaron? No desembolsaron el 20, 30 o 40. Bueno, nosotros ya terminamos. Entonces, estamos diciendo, sería más lógico que ya que hicimos todos estos ajustes, el desembolso inicial sea más alto. Yo me imagino al funcionario del FMI diciendo, y si ustedes ya hicieron lo que nosotros queremos, ¿para qué le vamos a dar más plata? Nosotros le damos plata para controlar que ustedes hagan lo que nosotros queremos. Si ustedes ya hicieron lo que nosotros queremos, ¿para qué te voy a dar plata? Bueno, pero según Caputo, esa es la razón por la cual deberían pedirle más plata al FMI para el primer desembolso y el FMI debería acceder porque según él le parece lógico. Ahora, el propio Caputo explica para qué va a usar la guita que le dé el FMI. Él dice primero que es para fortalecer las reservas, pero después reconoce que son de libre disponibilidad. Y libre disponibilidad es para volver a utilizarla, para timbiarla con los dólares financieros. Mirá. Cuando usted habla de 20.000 millones de dólares, ¿cuántos de esos dólares, que es el total, serían de lo que se denomina libre disponibilidad? La operación funciona de la siguiente manera. Los dólares que nosotros recibimos, ¿sí?, pasamos a recomprar esas letras intransferibles que les vendió Kicillof para sacarle los dólares en el pasado. Esos dólares pasan a ser parte de las reservas del Banco Central. Las reservas son de libre disponibilidad. O sea que si yo no leo mal, si el primer desembolso es importante, ustedes lo van a poder usar como quieran dentro de las reservas del Banco Central. Sí, son reservas del Banco Central. Bueno, no. Si una parte de lo que te da el FMI es para repagarle al FMI, no lo puedes usar, porque es para pagarle al FMI. Segundo, si son para capitalizar el banco, no son para usarlas. Pero ahí te dice que en realidad son para usarlas. Entonces lo que estamos viendo una vez más es ese ciclo de deuda que venimos anunciando hace tanto que Caputo quiere volver a hacer. Bola de pesos, deuda en dólares, pase de esos pesos a dólares, dólares que se fugan. Y lo puede hacer, repito, porque es impune. Es impune. Hay una causa judicial donde Caputo tendría que estar explicando esto en Comodoro Pi. Y Comodoro Pi tiene toda la información de cómo se hizo el acuerdo con Macri y decidieron no hacer nada con eso. Y Caputo lo vuelve a hacer 6 años después, ahora con Milei. Y el FMI lo vuelve a hacer otra vez más. Algún día tendrá que dar explicaciones el FMI porque le prestó durante el gobierno de Macri y le vuelve a prestar ahora si es que le termina prestando durante el gobierno de Milei. Otra de Caputo ayer, hablando del dólar. ¿Qué va a pasar con el dólar, ministro? O sea, había subido 200%. Acá subió
15% en 10 meses. A ver, usted lo que me quiere decir es que el dólar en la Argentina no se va a disparar y no va a haber una devaluación brusca y desordenada. De ninguna manera. Ok. Y me está diciendo... De ninguna manera. Es gracioso, el otro día se lo dijo bien Cristina en un tuit cuando le dice, ¿vieron que Milei dice que el problema es que faltan pesos? Pero ustedes van y piden dólares. Entonces el problema es que faltan dólares. Es tan obvio todo. Y si tuviera alguien enfrente se lo preguntaría. Si a usted le falta pesos, emita pesos. Pero no, él te dice, yo no emito un solo peso, porque pesos sobran, pero estoy yendo a buscar dólares. Entonces te faltan dólares. No. Bueno, la lógica está un poquito peleada. Y después le preguntó, no solo dice que no va a pasar nada con el dólar, sino que no va a pasar nada con la inflación. Pero escuchen bien el ejemplo que le pone Majul y cómo contesta Caputo. Hablando de Juan Carlos de Pablo, el viernes yo lo entrevisté y me dijo, si yo estuviera asesorando clientes en este momento, les diría que no tomen las decisiones en base a un salto devaluatorio. Eso fue lo que hizo. Sí, no puedo hablar como ministro, pero sí tendería a coincidir. De vuelta, nosotros, Luis, no estamos mirando acá el día a día, porque sabemos que diseñamos algo sólido y que va a durar y que va a ser algo de largo plazo. La inflación en Argentina va a terminar colapsando, el dólar no va a ser un problema. De esto la gente lamentablemente lo va a ver en la práctica. O sea, por más que yo se lo diga, y algunos me creerán y otros no, porque la tradición pasó eso. Es genial el inicio, porque De Pablo es un tipo que labura para las empresas y está operando para eso, mientras se junta casi todas las semanas, va a comer a Olivos con el presidente Milei, así figuran los registros de acceso a Olivos. Y el tipo dice, no puedo opinar como ministro, pero bueno, tiendo a coincidir con De Pablo, porque es a lo que me dedico, a ser un asesor de timba. Que ni siquiera, yo estoy un poco discutiendo un poco la noción de timba. Esto no es ni timba, ojalá. Si vos sos amigo de Caputo, Caputo te garantiza como ministro de Economía una letra a una tasa alta y después te consigue los dólares para que vos cambies esa letra por dólares y lo fugues. ¿Cuál es la timba? Es un negocio redondo garantizado por el Estado. No hay timba. Timba es poner una fábrica, no en términos de timba, en términos de riesgo. Cuando pones una fábrica hay riesgo. Acá no hay riesgo. O sea, Caputo te garantiza un negocio financiero con el Estado. Bueno, si esto hubiera sido una entrevista, le hubieran hecho un montón de preguntas a Caputo. Ojalá el ministro Caputo se atreva algún día a venir acá, por ejemplo, al Destape, y le podría hacer preguntas a Roberto Navarro, Candelaria Boto, Alfredo Zayat, todo el equipo de Economía. Tenían un montón de preguntas para hacerle. No lo hace, elige ir a conversar con Majul. Y es tan burdo todo, y quiero mostrar esta parte, porque habla también del sistema de medios en el que estamos inmersos, de que en medio de toda esta entrevista, grabada, planificada, editada, largos, etcétera, Milei le escribe a Majul mientras están al aire, y Majul lo cuenta. Mirá. Yo pregunté si se entendía lo que decía el ministro y aparentemente se entiende. Yo, como no soy especialista en economía, siempre pregunto a quienes pueden tener más vínculo con la economía. Pero mientras estábamos haciendo la entrevista, escribió el presidente Javier Milei, porque yo en una de las preguntas dije que el presidente me había dicho que dependía de cuánto fuera el primer tramo de desembolso para ver si eventualmente se cambiaba el régimen cambiario y el cloring peg pasara de 1 a 2%. Entonces me dijo, no, yo nunca dije eso, o en el sentido dije, sí, que podía cambiar el ritmo del cloring peg, pero no del 1 al 2%, sino al 0. ¿Se entiende, Diego Valenzuela, lo que quiero decir, no? Bueno, cumplo en aclarar lo que me dice el presidente sin ningún tipo de pudor, porque como no entiendo nada de economía... No, pudor no tenés, porque la verdad que decir estábamos haciendo la entrevista cuando está grabada, te escribe el presidente mientras transmitís una entrevista grabada y salís a contar que el presidente te reta por lo que preguntás en una conversación absolutamente acordada y amena con el ministro de Economía... Pudor no tenés. Claramente, Luis. Claramente. Bueno, en el medio Milei no solo le mandaba mensajes a Majul, sino que tuiteaba. ¿Sí? En medio de la entrevista, Milei tuiteó, Luis Caputo, el mejor ministro de la historia. No, el mejor ministro de Economía, todo. Me cuesta leer porque está mal redactado. Luis Caputo, el mejor ministro de Economía todos los tiempos. Le faltó de.
por lejos, viva la libertad, carajo. Perdón, pero nada, estoy acostumbrado a leer cosas que tengan sujeto, verbo, predicado y así, y sintaxis. Bueno, quiero mostrar un par de cosas más de todo esto, porque sin la complicidad mediática esto sería tan imposible. Tan imposible. Y Milei, que nació en los medios, le agradece siempre a Alejandro Fantino como el tipo que lo creó, ¿no? El tipo que le da visibilidad. Asumo que tendrá que ver con que Pautino estaba en el canal de Urnequian y Urnequian les decía pongan a este muchacho al aire y a partir de ahí empezó toda una relación. Pero me acordé de este archivo de una de las tantas conversaciones de Milei con Pautino, donde Milei le decía que ya tenía la guita hace más de un año. Y mirá. Le darían 10.000 millones de dólares cash. ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional de las más importantes del mundo. Mírame, ¿ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Animales sueltos 2022, decía el cartel. Y Milei le decía, ya tengo una de las instituciones más financieras más prestigiosas del mundo que me va a dar 10.000 millones de dólares. Y Pautino le dice, mírame, ¿ya lo tenés? Gran showman es, hay que reconocerle. Y Milei le dice, ¿querés que te muestre el celular? Y yo, periodista, hubiera dicho, dame el celular. Obvio que quiero que me lo muestres. Bueno, no pasó. Y no se lo mostró porque no estaba. Porque no estaba. Y la semana pasada, el mismo Alejandro Pautino, ahora tiene un propio canal de stream, volvió a jugar con todo esto. Mirá. La oficina del presidente celebra la confirmación por parte de la Cámara de Diputados de la Nación del decreto de necesidad de urgencia que autoriza la renegociación con el Fondo Monetario Internacional. Ya están pelando la billetera del fondo, ¿eh? Ya está Cristalina Georgieva así, mirá. Mirá, se da cuenta que soy Georgieva, mirá. Hola, Toto, ¿cómo estás? Sí, acá están los primeros 20.000, ¿eh? Sí, dale. Ah, pará, se me cayó el celular, Toto. Sí, ¿dónde lo giramos? Así ya está el fondo. Y vos estás desesperado porque si viene esa guita... Y se va igual que la otra. Ojalá que no. El gobierno no descansará ni un minuto hasta que el proceso de desinflación sea definitivo y la liberación de las restricciones cambiarias, ahí estaba viendo, sea una realidad porque para eso nos han elegido. O sea, si te baja la inflación con 1, si te ganan las elecciones, si te abre el cepo, te cogen 3 posiciones diferentes, mona. No. Mira vos. Mira vos. Así que, ¿cuánto costará, no? Esto, ahora que dicen que no hay más pauta. ¿Cuánto costará en aquel momento que Alejandro Fantino no te pidiera el celular para ver si ya tenías la guita? Y ahora, la semana pasada, cuando el gobierno anuncia, diga, ya está, ahí te mando los primeros 20.000. ¿Cuánto cuesta eso? Porque los 20.000 no llegaron. Y los 10.000 que decía Milei que tenía tampoco. Y no preguntan. Y no solo no preguntan, normalizan algo que no es normal. No es normal. No es normal que un hombre, Luis Caputo, consiga 44.000 millones de dólares con Macri, pueda conseguir 20.000 más con Milei, 64.000 millones de dólares en total, y un tipo ponga en riesgo a generaciones de argentinos. Obviamente no es Caputo, Caputo es el títere, ¿no? Cómo hay un sistema económico que pretende vivir de un país absolutamente financiarizado, que vende productos primarios, donde no haya industria, donde no haya mercado interno. En ese país sobran 20 millones de personas. ¿A dónde las van a meter? ¿A dónde las van a meter a las 20? Y más sobran en ese país. Y estos tipos como Majul y Fantino son cómplices de todo eso. Son cómplices. Porque no preguntan, porque silencian, porque hacen chistes, porque hacen shows mediáticos. Mienten. Y saben que mienten, porque tontos no son. Saben que mienten. Todo esto que nosotros decimos lo saben ellos también. Lo saben ellos. Y además, y ahora voy con el tema de otro de los temas del día, tanto Majul como Alejandro Fantino han sido también cómplices de la persecución a Cristina. En el programa de Fantino se hacían las operaciones
con Daniel Santoro, con Saboya, con toda esa banda, con Barrio Nuevo. Se reían de que tenían a Federico Láscar guardadito en una casa para que declarara contra Cristina. Ahí se hacían las operaciones. Ahí va D'Alessio. Ahí. Y Majul salía a correr por Palermo y se encontraba las escuchas ilegales de Cristina con Oscar Parrilli y todas las cosas que hacían para perseguirla. Y ayer le volvió a decir, chorra, condenada. Entonces, ahora no preguntan, hacen jodas con el endeudamiento. Cuando podían preguntar, no preguntaban. Y además fueron partícipe de la persecución. Que hoy llega un capítulo que ya sabíamos que iba a pasar, que es que a partir de hoy Cristina puede ir presa. Lo contó la propia Cristina hace unos minutos, podemos compartir el tuit, de que su abogado, Carlos Beraldi, finalmente presentó el recurso de queja ante la Corte. Para los que no conozcan de términos judiciales, es el último recurso que hay. Cristina intentó presentar, como dice ahí, un recurso extraordinario ante la Cámara de Casación, que es la que revisó la condena que tuvo en el caso Vialidad. La Cámara de Casación le rechazó ese recurso extraordinario, entonces te quedó el recurso de queja que vas a la Corte. Hagamos un poquito de memoria, porque esta es una causa también iniciada durante el gobierno de Mauricio Macri, donde decían que las obras de vialidad en la provincia de Santa Cruz no se habían hecho y las que se habían hecho con sobreprecios. Hicieron una oficina específicamente dedicada a perseguir a Cristina para esto en la Dirección Nacional de Vialidad que conducía Javier Iguacel. Armaron una causa que la armó el juez Julián Ercolini, muy conocido, entre otras cosas, por haber sido invitado por el Grupo Clarín a pasear por Lado Escondido. La impulsó el fiscal Ignacio Máiquez, ¿sí?, que era el hermano del que era el que armaba el lofer durante el gobierno de Macri, y el hijo de Carlos Máiquez, también otro de los que fue a Lago Escondido invitado por Clarín. Después, obviamente, Comodoro Pi avaló todo, llegaron a un juicio. En ese juicio, uno de los jueces, Rodrigo Jiménez Uriburu, jugaba al fútbol con el fiscal Diego Luciani en la Quinta Los Abrojos de Mauricio Macri. Y aún así, el fiscal pidió una condena y el juez la condenó. Y todo eso fue revisado, además, por la Cámara de Casación, por una sala integrada por 3 jueces. 2 de ellos eran Mariano Borinsky, que nosotros lo encontramos 16 veces reunido con Macri mientras esto se armaba, y Gustavo Hornos, que lo encontramos 6 veces reunido con Macri mientras esto se armaba. Y toda esa banda fue la que decidió que Cristina tenga una condena con 3 fundamentos: por firmar un decreto, por estar nombrada en 2 causas en las que fue sobreseída por inexistencia de delito, y por aparecer en unos chats que en realidad ni siquiera aparece. Ella no chatea y la mencionan de costado. Solo por eso tiene una condena. Bueno, ahora la Corte ya tiene en sus manos resolverla o no. La Corte resuelve los casos cuando se le canta, no los resuelve por orden de llegada, se lo voy a repetir muchas veces porque yo sé que no tiene lógica, pero es así. Entonces, llegó hoy, lo puede resolver mañana, lo puede resolver el jueves. Pueden hasta laburar un feriado si quieren, a veces les gusta apurarse. O pueden patearlo 10 años, todo puede pasar. Pero estamos en año electoral. Cristina es una figura pública, importante, que influye electoralmente, que mide en las encuestas. Y que hay un sector del poder económico que la quiere presa, además. Entonces, una vez más, se va a decidir sobre la vida de una dirigente política, y ni hablar de qué dirigente política, 2 veces presidenta, vicepresidenta, largos etcétera, no voy a hacer el currículum ahora acá de Cristina, lo conocen todos. Van a decidir en función de cómo esté la negociación del gobierno con el FMI para ver si tiene dólares para llegar a las elecciones, y cómo esté el propio gobierno en las encuestas, porque si no llega y empiezan a aumentar las cosas, como ya aumentan, porque ya aumentaron los alimentos, ya están aumentando un montón de cosas, le esté yendo mal en las encuestas. Así van a decidir los jueces. ¿Qué jueces? Bueno, uno es Lorenzetti, el que armó la persecución. Lorenzetti es el que armó la persecución, el juez de la Corte Suprema. Después Rosati y Rosenkrantz, que los nombró Macri primero por decreto, o sea que lo primero que hicieron fue aceptar violar la Constitución. Esos 3 en principio, 3 tipos. Y es posible que un cuarto, y por eso recién en el tuit que les estamos mostrando de Cristina, Cristina lo recusa, que es a Manuel García Mansilla, que Milei lo metió por la ventana y por decreto, y sigue ahí, tiene un despacho en el 4º piso del Palacio de Tribunales.
Y podría intervenir acá. Bueno, Cristina acaba de plantear una recusación porque dice, no solo esto es una barbaridad y no me tienen que condenar, sino que encima no puede ni opinar el cuarto que metió Milei, que es Manuel García Mansilla. Y además, todo en una semana, esta va a ser una semana compleja, les aviso, donde el jueves el Senado tiene que decidir qué hace con los pliegos de Ariel Lijo y de Manuel García Mansilla, las dos propuestas de Milei para la Corte, que como el Senado no se las votaba, los metió por decreto. Manuel García Mansilla ya asumió, no entendemos por qué, porque la Constitución no lo permite, y Lijo no asumió porque era tan burdo todo que no quería asumir en comisión sin dejar su carguito en Comodoro Pi. Quería mantener los dos cargos, cosa que ya era tan burdo que ni siquiera lo dejaron hacer eso, entonces está esperando a ver qué hace el Senado. Lijo, que fue el tipo que aplicó la teoría por la cual si eras exfuncionario kirchnerista tenía que estar en cana antes de que te condenen. La aplicó en el caso Vudú, teoría diseñada por Lorenzetti, escrita por el juez Irursun, ejecutada por Lijo. Por eso nosotros repetíamos el año pasado y este año lo incomprensible de la estrategia de un sector del peronismo de acompañar la llegada de Ariel Lijo a la Corte Suprema. Supuestamente para que interviniera en esta causa que a partir de hoy está en la Corte Suprema y que es la condena contra Cristina. Lijo prometía fallar a favor de Cristina y Lorenzetti prometía que si le nombraban al Lijo, él iba a fallar a favor de Cristina porque él quiere volver a ser presidente de la Corte, entonces necesita llenar la Corte de jueces amigos de él para que lo voten como presidente de la Corte. ¿Se dan cuenta que nada tiene que ver con el derecho? Dólares, elecciones, peleita por ser juez de la Corte, nada tiene que ver con el derecho. Todos son peleas de poder. En el medio está el cuerpo de Cristina. Maltratada, deshumanizada, millones de tapas de diarios, de revistas como la revista Noticias, ¿sí? Que decían que tomaba las decisiones simplemente por el hecho de ser mujer, le apedrearon su despacho en el Senado, le pusieron una pistola en la cabeza. La causa por la pistola en la cabeza tampoco se investigó como corresponde. Hace unos días nos enteramos que el celular del tipo que le puso la pistola en la cabeza finalmente no se puede abrir. Miren qué casualidad. Y encima condenada ahora y lo tiene que revisar la Corte Suprema. Y eso cambió a partir de hoy. Yo creo que hoy es un día que cambia la democracia argentina, porque hoy, a partir de hoy, tenemos una Corte Suprema que tiene la posibilidad de meter en cana a una expresidenta inocente, sobre la cual no hay ninguna prueba, pero que puede ir en cana, puede ir presa. Así que esta semana va a ser una semana intensa de matemáticas de Caputo para tratar de explicarte algo inexplicable, que es que nos van a volver a endeudar para volver a fugar, mientras Milei, y quiero cerrar con esto, presiona para que metan a presa a Cristina. Ponelo a Milei el otro día en la conversación con Kavak y con Majul, donde dijo 3 veces que Cristina iba a ir presa. Mirá. La expresidenta acaba de tuitear, che, Milei, y dice, ¿cómo es que, explícame? Es una historia irrelevante. La futura presidiaria, no me interesa lo que diga la futura presidiaria. Digo, que agarre y empiece a practicar cómo escribir sus memorias en los ladrillos de la cárcel. O si le dan la domiciliaria en la casa que decida recluirse. Eso decía Milei el otro día. Bueno, esta es la situación. Es muy difícil hablar de sistema democrático cuando tenemos un ministro de Economía que tiene una causa en Comodoro Pi por haber endeudado al país en 44.000 millones de dólares sin un solo papel y sin un solo expediente y fugando la guita. Esa causa no avanzó y ahora lo está intentando hacer de vuelta. Y la misma semana donde lo intenta hacer de vuelta, meten presa, o pueden meter presa, perdón, lo voy a decir bien, pueden meter presa a la presidenta que desendeudó el país, que no aprobó ningún acuerdo con el FMI, y la quieren meter presa para tapar todo este desfalco que están cometiendo. Es muy difícil pensar una democracia en esos términos. Bueno, las matemáticas de Caputo mientras Milei presiona por Cristina presa. Explicar los hechos y su importancia.